del Ministerio Público y la función de Procuraduría pasó a la Procuraduría General de la Nación. Una definición exacta de lo que es esta institución, la Procuraduría General de la Nación, es una institución de orden constitucional, cuyas actividades están orientadas a representar al Estado de Guatemala en todas las instancias que sean determinadas por la ley, así como de servir de ente asesor a los órganos y entidades del sector público en las áreas de consultoría y de asesoría. Recordemos que es importante que la Procuraduría General de la Nación es un ente de naturaleza constitucional, cuya actividad se desarrolla dentro del ámbito administrativo y judicial del Estado de Guatemala. La autoridad máxima es el Procurador General de la Nación, que ejerce la representación del Estado y que es nombrado por el presidente de la República por un periodo para 4 años. Para realizar esta atribución debe ser un abogado colegiado y tener las mismas cualidades correspondientes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente el Procurador General de la Nación es el licenciado Welmer Gómez González. Dentro de las funciones que tiene la Procuraduría General es representar y defender los intereses del Estado en todos los juicios en que fuere parte de acuerdo con las instrucciones del Ejecutivo. Esto quiere decir que promueve la oportuna ejecución de las sentencias que se dicten en ellos. También el de intervenir, si así lo dispusiera el Ejecutivo y conforme a las instrucciones de este en los negocios en que estuviera interesado el Estado, para formalizar los actos y suscribir los contratos que sean necesarios a tal fin y cumplir los deberes en relación con esta materia. También el de representar provisionalmente a los ausentes, menores e incapaces, mientras estos no tengan un personero legítimo conforme al Código Civil y demás leyes. El de intervenir en los tribunales de justicia en todos aquellos asuntos que esté llamado a hacerlo por ministerio de ley. El promover las gestiones necesarias para obtener la recta y pronta administración de justicia, así como también el de brindar asesoría, consultoría de los órganos y entidades estatales, el de intervenir en todos los demás negocios que las leyes determinen y finalmente en cumplir los deberes en relación con esta materia, que señalen otras leyes al Ministerio Público o al Procurador de la Nación. La Procuraduría General de la Nación es un ente de naturaleza constitucional, cuya actividad se desarrolla dentro del ámbito administrativo y judicial del Estado de Guatemala. Sus competencias específicas se encuentran establecidas en la legislación ordinaria, tales como civil, lo penal, lo laboral, lo contencioso administrativo, familia, niñez y adolescencia. En el área civil ejerce la representación del Estado de Guatemala en los procesos de carácter civil y económico coactivo, en que éste sea parte del demandante, del demandado o tercero con interés planteando las acciones que en derecho correspondan. En el área penal interviene como representante del Estado de Guatemala por delegación del Procurador General de la Nación en todos los procesos penales en calidad de agraviados cuando se vean afectados los intereses o el patrimonio del Estado de Guatemala. En el área laboral ejerce la representación del Estado de Guatemala por disposición legal en los procesos de carácter laboral en que éste sea parte del demandante o demandado, planteando las acciones que en derecho correspondan, asumiendo la defensa de los intereses del Estado en los procesos de esta naturaleza promovidos en contra de los ministerios, secretarías y demás entidades que integran el organismo ejecutivo. Asimismo, asesorar a los órganos y entidades estatales en procesos de materia laboral, defender los intereses del Estado de Guatemala como sujeto activo, pasivo en materia laboral. También cumple con la función de garantizar la intervención del Estado en todos los procesos promovidos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, integrado por 6 salas cuya sede está en la ciudad capital, con competencia en todo el territorio nacional. También la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia tienen dentro de sus atribuciones representar provisionalmente a los niños, niñas y adolescentes amenazados o violentados en sus derechos humanos
y garantizar la restitución de los mismos con base a su interés superior, conforme lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto 27-2003 del Congreso de la República de Guatemala. El sistema de alerta Alba Kenneth es un conjunto de acciones coordinadas y articuladas entre instituciones públicas que permiten agilizar y lograr la localización, resguardo y resguardo de los niños, niñas o adolescentes que han sido sustraídos o que se encuentran desaparecidos. También establecer un marco de referencia para la búsqueda, localización y resguardo inmediato del niño, niña o adolescente desaparecido o sustraído, para facilitar la coordinación interinstitucional y hacer uso eficiente de los recursos. Acá encontramos las características y nos dice que es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales y tiene autonomía funcional. Es independiente. Esto quiere decir que para cumplir su función no recibe órdenes de ninguna autoridad. Es único e indivisible para el Estado. Y será una institución del sector público especializada en el ámbito del derecho con eficacia, eficiencia, moderna, transparente y actualizada. Acá encontramos el organigrama de la Procuraduría General de la Nación y encontramos que está formada por la Inspectoría General, la Auditoría Interna, y la Secretaría General y la Asesoría del Despacho Superior. Ahora vamos a continuar con el tema del Ministerio Público. Primero quisiera hablarles sobre los antecedentes. El Ministerio Público, antes de las reformas constitucionales, se encontraba integrado a la Procuraduría General de la Nación conforme al Decreto 512 del Congreso de la República. Ya en 1992, el Estado de Guatemala dio un giro sustancial en la reforma para organizar el sistema penal y enfrentar la criminalidad. Fue ahí cuando se dividieron las tareas de juzgamiento, investigación y persecución penal. En la ley orgánica se estima que se toma en cuenta la premisa básica del sistema procesal acusatorio, que la acción penal por delitos públicos corresponde solamente al Ministerio Público. Esta ley fue introducida por el Código Procesal Penal, lo cual se aprovechó en las reformas constitucionales de 1994 que permitió comprender la función del Ministerio Público. Ahora sobre la definición, el Ministerio Público, a raíz de la reforma constitucional de 1992, se constituyó un órgano autónomo. El decreto número 40-94, el cual es la ley orgánica del Ministerio Público, lo define como una institución que promueve la persecución penal, dirige la investigación de los delitos de acción pública y que vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país. El Ministerio Público es plenamente independiente para ejercitar la acción penal y la investigación de los delitos. Él juega un papel fundamental en la administración de la justicia, ejerciendo su autonomía para cumplir sus fines, los cuales los establece la ley. Las funciones del Ministerio Público. Las funciones se basan en la investigación de delitos. La Fiscalía General tiene la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y objetivas de los delitos que se cometen en el país. Esto implica la recolección de pruebas, la entrevista de testigos y la identificación de los presuntos responsables. También la acusación, una vez que se haya recopilado las pruebas suficientes, la Fiscalía General está encargada de presentar acusaciones formales contra los presuntos delincuentes ante los tribunales competentes. Esto implica la preparación de los casos y la representación de pruebas sólidas para respaldar dichas acusaciones. La protección de víctimas y testigos, la Fiscalía General tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de las víctimas y de los testigos en los casos penales. Esto puede incluir medidas de seguridad como la protección de identidad de los testigos o la asignación de escoltas en casos de alto riesgo. La coordinación con la Policía Nacional Civil. La Fiscalía General también trabaja con estrecha colaboración con la PNC para llevar a cabo investigaciones y operativos en conjunto. Esta coordinación es esencial para garantizar el éxito de las investigaciones y la detención de los sospechosos. La promoción de la justicia. La Fiscalía General tiene la responsabilidad de promover la justicia y el Estado de Derecho en Guatemala. Esto implica asegurarse de que los delincuentes sean llevados ante la justicia de manera imparcial y que se respeten los derechos humanos de todos los involucrados en el derecho penal, en el proceso penal. Apoyo a la víctima.
La Fiscalía General también tiene la responsabilidad de proporcionar apoyo a las víctimas de delitos, incluyendo asistencia legal y psicológica, y garantizar los derechos en el proceso penal. Las características del Ministerio Público. El Ministerio Público es autónomo. La autonomía se le relaciona con la capacidad del MP para administrar sus recursos y operaciones de manera independiente, sin la necesidad de aprobación o supervisión directa del Poder Ejecutivo u otros poderes del Estado. La Fiscalía General debe tener el control de su presupuesto y personal, lo que le permite tomar decisiones operativas de manera independiente. También es una institución indivisible. Actúa de forma independiente de cualquier otro organismo del Estado. Es una unidad jerárquica por ser una institución única para todo el Estado, organizándose jerárquicamente y en actuación de cada uno de sus funcionarios. Este es un organigrama general de la estructura del Ministerio Público. Y por el curso que estamos llevando, que es Derecho Administrativo, nosotros queríamos hacer énfasis en el organigrama del área administrativa, el cual está conformado por el Fiscal General de la República y el Jefe del Ministerio Público, la Secretaría Privada y de Asuntos Estratégicos, la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación, la Secretaría de Política Criminal, la Secretaría de Planificación, Análisis y Desarrollo Institucional, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Pueblos Indígenas, la Secretaría contra la Corrupción, la Secretaría General, la Coordinación del Sistema Informático Integrado y la Jefatura Administrativa. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al grupo 14. Ya solo les voy a recomendar, perdón, solo les voy a recordar que manden la presentación al chat, porfa. Vamos a continuar con el grupo número 15, que está compuesto por Heidi Acajabón, José Barahona, Andrés Espinosa, Niurka Hortarte, Dulce Pereira y Javier González. ¿Están todos presentes? Sí, Lic. Buenas noches. Perfecto, buenas noches. Entonces les dejo el espacio. Muy buenas noches, compañeros, licenciada. Nosotros somos el grupo número 15 y nuestro tema es la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Conforme a la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es la gestión del primer obispo, licenciado Francisco Marroquín, ante el monarca español en su carta el 1 de agosto de 1548. En la cual solicita la autorización para fundar una universidad en la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy conocida Antigua Guatemala. Entre la primera solicitud y la fundación de la Universidad de San Carlos de Guatemala se establecieron colegios de artes, tecnología y filosofía. Su fundación se debió al legado del obispo Francisco Marroquín. Fue el 31 de enero de 1676, el monarca español Carlos II promulgó la Real Cédula de la fundación de la universidad, documento que llegó a Guatemala el 26 de octubre de 1676, lo que se tradujo en alegría y júbilo para el Reino de Guatemala. En sus inicios proporcionan formación en tecnología, leyes, medicina, lenguas nativas. Las reformas también abrieron las puertas para temas como física experimental, matemática, cirugía, anatomía y química, entre otros. Los fines de la universidad son varios. Los principales son desarrollar la educación superior en todas las ramas que corresponde a sus facultades, escuelas, centros universitarios, centros regionales, institutos y demás organizaciones conexas. Conforme a su cultura, fomentar la difusión de la cultura física, ética y estética, para establecer publicaciones periódicas de orden cultural y científico. Conforme a la investigación científica, sería contribuir en forma especial al planteamiento, estudio y resolución de los problemas nacionales,
desde el punto de vista cultural y con el más amplio espíritu patriótico. Otra de sus finalidades complementarias sería como, por ejemplo, la cooperación en la solución de analfabetismo en el país. También le corresponde integrar la Corte de la Constitucionalidad como un magistrado titular y un suplente. El gobierno de la USAC está compuesto por 3 niveles de decisión. El primero es el Consejo Superior Universitario, que es la máxima autoridad de la USAC. El segundo sería el rector, magnífico, y los otros serían los decanos, directores de escuelas y centros regionales. El Consejo Superior Universitario está compuesto por el rector magnífico, quien lo preside los decanos de las facultades. Son 10 facultades en total y los representantes de los colegios profesionales, que son 12. De los egresados de las universidades de San Carlos de Guatemala, un profesor titular de cada facultad y un estudio de cada facultad. Son parte íntegra del Consejo Superior Universitario. El secretario también está conformado, el tesorero, director general financiero, quien tiene voz, pero no vota en las decisiones del Consejo. El rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala es el representante legal, el único órgano de comunicación entre la universidad y el gobierno de la República. Ejecuta y hace ampliar las resoluciones del Consejo Superior Universitario. Los decanos y autoridades universitarias. Cada facultad de la Universidad de San Carlos de Guatemala se integra por su junta directiva, quien es la máxima autoridad, y el decano. La administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala es descentralizada, siendo los decanos y los directores de las unidades académicas los facultados de representarlas y suscribir los contratos administrativos pertinentes. Su fundamento legal lo constituye la Constitución Política de la República de Guatemala, que fue aprobado el 31 de mayo de 1985 y entró en vigor a partir del 14 de enero de 1986. Establece en su artículo 82 la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta dice: la Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica, y en su carácter única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar, desarrollar la educación superior del Estado y educación profesional universitaria estatal. La ley orgánica de la USAC. La ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, promulgada el 3 de enero de 1947 por el presidente Juan José Arévalo, primero gobernador de la Revolución del 20 de octubre de 1944. Consta de 57 artículos y 3 disposiciones transitorias, y fue una de esta ley donde el gobierno revolucionario le otorgó la autonomía a la universidad. Contiene disposiciones generales que regulan a la Universidad de San Carlos de Guatemala y donde queda plasmada la obligación de colegiarse para el ejercicio de las profesiones universitarias. Como dato importante o datos importantes, la USAC cuenta con 41 unidades académicas y 714 carreras de pregrado, grado, posgrado en todo el país. ¿Cómo se divide la USAC? Cada una tiene diferentes especializaciones que se dividen en 10 facultades y 9 escuelas no facultativas. Además, cada unidad académica es la encargada de establecer el plan de estudio de las carreras en la USAC, así como también las sedes donde se imparte cada una de las profesiones. Aquí podemos ver un pequeño esquema donde están los colores de las facultades. El nuestro, como saben, es el del color rojo. Si igual las diapositivas las vamos a pasar por si les interesa. Ir y enseñar a todos. Ese es el origen de la frase. En la cultura del Evangelio de San Mateo, en aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron el monte de Jesús, no lo habéis citado. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo el poder del cielo y de la tierra. Id, pues, y enseñad a todas las naciones. En latín, ite et docente omnes gentes.
La Universidad de San Carlos de Guatemala ha sintetizado esta frase para significar el principio objetivo de la universidad, la enseñanza sin discriminación alguna. La huelga de Dolores es algo muy significativo de la universidad. Nació el viernes 1 de abril de 1898 por la iniciativa de los estudiantes de las facultades de Medicina, Farmacia y Derecho. En ella se expresan las críticas de los sucesos políticos y económicos sociales del país, a través de una serie de actividades burlonas y características impregnadas de creatividad. Entre ellas es un desfile bufo con carrozas, la selección de reyes feos por unidades académicas, elaboración de boletines científicos y un periódico anual denominado Nonos Dientes, con una velada teatral que se realiza ante el desfile bufo. Esta es una actividad única en el mundo que se caracteriza el espíritu crítico de los y las estudiantes sancarlistas. Estas actividades se realizan antes de la Semana Santa, perdón. Aquí podemos ver cómo son las actividades de nuestra universidad, cómo no solo es representativo de la parte que es central, sino que también podemos ver aquí el antiguo Guatemala. Las crisis políticas de USAC, la defensa de educación pública superior. La crisis política en la que se está inmersa la Universidad de San Carlos de Guatemala pone en aprietos la legitimidad de sus representantes dentro del Estado y el futuro de la educación superior en Guatemala como base fundamental para el desarrollo académico y científico. Desde el 26 y 27 de abril del 2022 se han reportado acciones anómalas y fraude en el proceso electoral de rector para el periodo 2022-2026, lo cual ha favorecido a Walter Ramiro Mazariegos. Esta crisis ventila redes de intereses malévolas, se desarrolla en un contexto de desmantelamiento de instituciones en varios niveles, el Estado a partir de la apertura de la democracia de 1985. En una acción de resistencia ante el fraude electoral iniciado el 26 de abril, estudiantes de la Facultad de Agronomía tomaron las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos, MUSAC, en el 27 de abril para evitar la elección con 7 cuerpos electorales excluidos a beneficio de Walter Mazariegos, además de no cumplir con todos los requisitos legales para ser rector. Ha sido señalado de tener vínculos con redes criminales y decano de la Facultad de Humanidades desde hace 12 años. El estudiante ha exigido renuncia, ha convocado a la realización de manifestaciones públicas. A la lucha se han unido otros centros universitarios de los departamentos del país, siempre de la misma USAC. La coyuntura universitaria tiene diferentes ampliaciones de la comunidad de la USAC y en la población en general. Dicho estos eventos demandan una urgente articulación en todos los niveles para desmontar este fraude. A continuación, también se les presentará un breve video para finalizar. Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Solo compañeros, no sé si logran escuchar el video. Sí se escucha. Ok, gracias. Aquí, donde se lucha por un mejor futuro. Que no hay tiempo para rendirse pese al cansancio y se apuesta por el conocimiento. Donde el azul del cielo se pinta para construir un mejor mañana. Aquí, donde la ciencia da esperanza y se forja el presente y futuro. Aquí, donde se debate con pensamiento crítico y se entrega con pasión todo lo mejor.
Aquí, donde se vive la expresión del arte y la cultura que enaltece a esta casa de estudios. Imposible no existe. Más de 300 años avalan el presente a través de la lucha, conquista y gloria de los héroes universitarios. 9 escuelas, 10 facultades, 22 centros universitarios con presencia en todo el país. Autónoma, vinculada y comprometida con el desarrollo científico, social y ambiental. La del pueblo, la que devuelve más de lo que se le invierte. La voz viva de aquellos que no tienen voz. Donde se construyen sueños y se tiene la fe de todo el país. Aquí, donde se vale llorar, reír y soñar. Donde se descubre, se imagina y se crea. Aquí, en la más grande entre las grandes. Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias por su atención, compañeros. Muchísimas gracias al grupo 15 que acaba de exponer. Vamos a continuar con el grupo 16, que está conformado por José Velázquez, Alexander Jiménez, Marilyn Morales, Astrid Santos, Fátima Morales y Juan Manuel Morales. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 16 y nuestro tema es la Corte de Constitucionalidad. Como podemos ver acá, dice que Guatemala es un país democrático y tiene una carta magna, así como se le conoce a las constituciones. Como primer punto tenemos ¿qué es la Constitución? La primera Constitución del Estado viene a ser complementada por la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes, emitida el 5 de diciembre de 1839 por la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala a través del Decreto 76. Acá podemos ver también que nos indica que es un documento creado por los representantes del pueblo donde se reconocen los derechos fundamentales, ya que la Constitución es la ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes y recoge los derechos fundamentales de su población. La Corte de Constitucionalidad. Lo podemos encontrar en el artículo 268 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Acá nos indica que es un tribunal que cumple con su mandato de la defensa del orden constitucional con excelencia a través del desarrollo y dignificación del talento humano,
y la implementación del proceso de digitales que fortalezcan los procesos jurisdiccionales y administrativos, así como la eficiencia y la transparencia. Es independiente de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución. La Corte Constitucional defiende también la Constitución. Esto significa que cuando hay una violación constitucional, deberá actuar para restaurar el orden constitucional como la ley lo indica. A continuación, viene el tema de quiénes forman la Corte de Constitucionalidad. ¿Quiénes conforman la Corte de Constitucionalidad? La Corte de Constitucionalidad es conformada por 5 magistrados, los cuales son los denominados magistrados titulares, y 5 magistrados que son denominados magistrados suplentes. Cada uno de ellos va a ostentar el cargo durante un periodo de 5 años. Si podemos darnos cuenta, son 5 magistrados, un número impar, debido a que al momento de deliberar o tomar las decisiones y analizar los casos concretos de orden constitucional, pues lo que se busca es obtener siempre una mayoría simple, para evitar en este caso los conflictos en cuanto a la toma de decisiones. Continuando con esto, tenemos también en el siguiente punto cómo se lleva a cabo la elección de los magistrados. En este caso, cada uno de los magistrados, tanto los titulares como los suplentes, uno de ellos es elegido por la Corte Suprema de Justicia, otro magistrado es electo por el Congreso de la República, luego tenemos un tercer magistrado elegido por el presidente en Consejo de Ministros, un cuarto magistrado elegido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y un quinto magistrado elegido por el Colegio de Abogados. De igual forma, los magistrados suplentes son electos de la misma manera. Cabe resaltar que en este caso los magistrados titulares pueden ser reemplazados por los casos establecidos propiamente dichos en la ley. En este caso, por retiro, por fallecimiento, lógicamente, y por incapacidad para ejercer el cargo. Los titulares y los magistrados suplentes pueden reelegirse para el mismo órgano o para otro órgano estatal al finalizar su periodo electivo. Como siguiente punto tenemos la presidencia de la Corte de Constitucionalidad. Cabe resaltar que cada uno de los magistrados va a presidir este tribunal de orden superior durante un año, iniciando el 14 de abril al 14 de abril del siguiente año. En este caso se va a dar inicio con el magistrado que tiene en este caso la mayoría de edad, y así sucesivamente en orden descendente van a continuar ejerciendo los demás cargos, los demás magistrados durante un año. En total son 5 años que va a presidir de manera individual, un año cada uno de los magistrados. A continuación vamos a proceder con la siguiente diapositiva. Requisitos para ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 270 de la Constitución, para ser magistrados de este tribunal se deben llenar los siguientes requisitos. Número 1. Ser guatemalteco de origen. 2. Ser abogado y colegiado. 3. Ser de reconocida honorabilidad. Y 4. Tener por lo menos 15 años de graduación profesional. De igual manera, vamos a encontrar cuál es la misión de la Corte de Constitucionalidad. Tenemos ejercer las funciones esenciales de defensa y restablecimiento del orden constitucional del Estado constitucional del derecho. Controlar los aspectos del poder público y otros de personas del ámbito del derecho privado. 3.
interpretar y aplicar la normativa que consigne a las garantías constitucionales. 4. Proteger valores, principios, libertades, derechos establecidos en la Constitución, tratados y convenios internacionales y otras leyes. De igual manera, también encontramos los principios institucionales de la Corte de Constitucionalidad. Respecto a la dignidad humana, tratar a todos con igualdad, justicia y respeto. Prohibilidad e integridad, tener una conducta honorable y incorporable. Sometimiento a la Constitución, promover, preservar, respetar y someterse a la Constitución. Como defensa del orden y la primacía constitucional, conducirse con responsabilidad profesional y especialización. Transparencia y rendición de cuentas. Apertura y divulgación de información de carácter público. Confidencialidad, guardar, custodia y discreción de la información. A continuación, seguimos con la presentación. Buenas noches. Las funciones de la Corte de Constitucionalidad tiene dos funciones, la cual es la función judicial y la función administrativa. La función judicial se basa en la presidencia, magistraturas, la Secretaría General, sección penal, laboral y tributaria y familia, la unidad de Gaceta y jurisprudencia. La función administrativa es la auditoría interna, dirección financiera, dirección administrativa, unidad de información, dirección de recursos humanos, unidad de servicios generales, unidad de seguridad y unidad de información pública. Como siguiente tenemos el presupuesto de la Corte de Constitucionalidad. Este presupuesto se formula según su presupuesto y se dispone en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se le asigna una cantidad no menor al 5% del mínimo del 2% del presupuesto que se ingresa en el estado al cual corresponda al organismo judicial. La cantidad se debe entregar a la tesorería de la Corte de Constitucionalidad cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano que corresponda. Todos los fondos son operativos de la Corte de Constitucionalidad, son derivados de la Administración de Justicia Constitucional y a ella le corresponde su administración e inverso. Las multas que se le impongan con motivo de aplicación de esta ley ingresarán a todos los fondos privativos de la Corte de Constitucionalidad. No sé si tuvieron un problema. Buenas noches. No sé si fue un problema técnico por ahí. Se les desconectó la presentación o ya habían terminado. Sí, licenciada, eso es todo. Espero que les haya. Muchísimas gracias al grupo 16. Vamos a continuar con el grupo número 17, que está conformado por Damaris Rixtún, Alex Carmona, Pablo López
Cristian Zamora, Fátima Vicente y Andrea del Rosario Pérez. ¿Están el grupo presente? Sí, licenciada. Gracias. Sí, licenciada. Les dejo el espacio. Muy bien. Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. En esta noche me complace compartir con ustedes cierta información acerca de una institución que está funcionando activamente en el país en el presente año, ya que se llevaron a cabo las elecciones generales para elegir a los representantes del poder del pueblo. Hablo del Tribunal Supremo Electoral. Remontándonos en su historia, en los años 80, Guatemala enfrentó una coyuntura histórica y política muy particular, la guerra interna, la guerra civil, que es una realidad aún, y el registro electoral, que era el ente designado por el Poder Ejecutivo para poder llevar a cabo las elecciones. Sin embargo, fue en el año de 1982 que se designó en la historia una institución que empezó a gestarse. El gobierno de facto de la época decretó la ley orgánica del Tribunal Supremo Electoral, el cual es el decreto 30-83, en el que ya se le regula al Tribunal Supremo Electoral como un órgano autónomo que no está supeditado a ninguna otra autoridad. Asimismo, el Tribunal Supremo Electoral es el encargado de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente que elabora la Constitución Política de la República vigente y que terminó de formalizar la creación del Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo a esa nueva Constitución Política de la República, el Tribunal Supremo Electoral fue creado para ser el responsable de normar todo lo relativo al ejercicio de los derechos ciudadanos, a las organizaciones políticas, al ejercicio de los derechos políticos y la organización y funcionamiento de las autoridades electorales. Desde su creación a la fecha, el Tribunal Supremo Electoral es el responsable de la organización de 20 procesos electorales, todos de forma satisfactoria, porque se ha garantizado el respeto a la Constitución, también el respeto a la ley electoral y de partidos políticos y a la voluntad popular. Pero en sí, ¿qué es el Tribunal Supremo Electoral? Es la máxima autoridad en materia electoral, que es independiente, no supeditado a organismos del Estado. Su organización, funcionamiento y las atribuciones están determinadas en la ley electoral y de partidos políticos, según el artículo 121 de este mismo cuerpo legal. Fue creado en 1983 para ser el organismo encargado de realizar elecciones libres y transparentes en Guatemala. ¿Cuál es su visión? La misión del Tribunal Supremo Electoral es el de promover el ejercicio de la ciudadanía plena, igualitaria, inclusiva y la participación de las organizaciones políticas para garantizar el derecho de elegir y ser electo, así como facilitar el óptimo funcionamiento de los órganos electorales temporales con el fin de alcanzar la consolidación de la democracia. Su visión. La visión del Tribunal Supremo Electoral es el ser una institución electoral rectora, de rango constitucional que oriente, fomente e incremente la participación ciudadana en el voto responsable y consciente, que fortalezca la evolución y el desarrollo del sistema democrático, el respeto pleno y garantía de la voluntad popular en los procesos electorales, transparentes e incluyentes, manteniendo la confianza ciudadana en la justicia electoral. Desde pequeños nos han inculcado ciertos valores para que desde pequeños nosotros desarrollemos esa armonía en sociedad. Sin embargo, esos valores también
respaldan a una institución, y el Tribunal Supremo Electoral cuenta con ciertos valores, los cuales también son ideas que son considerados por la sociedad como algo deseable para ser vividas, con esa convicción de que se posibilite el bienestar personal y social, en este caso también nacional. Ciertos valores del Tribunal Supremo Electoral es el compromiso, una inseparable relación entre la misión y la visión establecida por el fortalecimiento continuo del sistema democrático del país. Asimismo, la responsabilidad, ya que se impulsa una activa participación ciudadana y la realización de procesos electorales transparentes, estimulando además el accionar responsable de los partidos políticos. La credibilidad también es uno de los valores del Tribunal Supremo Electoral, ya que es una de las instituciones que gozan de mayor credibilidad y confiabilidad legítima tanto a nivel nacional como internacional. El servicio también conforma uno de esos valores, puesto que el ciudadano es la razón de existir, por lo que el fin primordial del tribunal es brindar esa facilidad en el ejercicio del sufragio. Asimismo, la eficacia y la eficiencia, ya que el tribunal se traza ciertas metas que se alcanzan, aprovechando al máximo esos recursos, y de esta manera se promueve el trabajo racional de todos los involucrados, de todos los colaboradores. Como institución, también los respaldan principios. No pueden ir solamente valores o no solamente principios. Los valores y principios van de la mano. Por ende, estos principios son también ideas fundamentales que estructuran cierta filosofía institucional que guían el pensamiento y la acción de la comunidad de esta institución para que sean independientes y que procuren de que todos estos involucrados vivan en armonía. El Tribunal Supremo Electoral, con su principio de legalidad, establece que en todo momento y en cualquier circunstancia las actuaciones de este mismo deben estar apegadas al marco que los rige y que está constituido por la Constitución Política de la República de Guatemala, en todo lo relativo al sufragio y a las organizaciones políticas, y entre otros, y a la ley constitucional de la materia, es decir, la ley electoral y de partidos políticos, debiendo observarse además otras leyes de carácter ordinario y reglamentario. Asimismo está el principio de independencia. Esto quiere decir que consiste en la libertad de adoptar decisiones, lo que permite al organismo electoral actuar con transparencia, seguridad y firmeza, garantizando de esta forma la pureza del sistema electoral. El principio de imparcialidad se refiere a aquella convicción que tiene el Tribunal Supremo Electoral de anteponer el interés de la sociedad, así como los valores de la democracia sobre cualquier interés de la sociedad, así como los valores de la democracia sobre cualquier interés particular, estando obligado a no tener preferencia política y a resolver todos los asuntos de su competencia con base en la ley, sin que intervenga otra clase de interés más que el de administrar con equidad la justicia electoral. El principio de objetividad se refiere a ese actuar institucional que se basa en un reconocimiento general o global, coherente y razonado de la realidad, en base a los hechos que se presentan sin que se incidan visiones y opiniones parciales o unilaterales. El principio de certeza es aquel que radica en que la acción o acciones que se efectúan serán del todo veraces, reales y apegadas a los hechos. Esto es que los resultados de los procesos serán completamente exactos, verificables, fidedignos y confiables. El principio de transparencias, el último pero no menos importante, se refiere a que esta claridad y control y comunicación precisa sobre la realización de los procesos electorales, los cuales no deben ser viciados y son alejados de manejos
obscuros, respetando la voluntad popular representada a través del voto en las urnas, haciendo que los resultados de esas intervenciones sean fidedignos y confiables. Las funciones. La Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su artículo 21, establece el control y la fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas, puesto que corresponde al Tribunal Supremo Electoral el control y la fiscalización de los fondos públicos y privados que reciban las organizaciones políticas para el funcionamiento de sus actividades permanentes y de campaña. El reglamento también del Tribunal Supremo Electoral regula los mecanismos de fiscalización. Asimismo, en el artículo 21 de este mismo cuerpo legal, establecen ciertas obligaciones de las organizaciones políticas, pero que por cuestiones de tiempo lo dejaremos a lectura individual. En el artículo 125 de este cuerpo legal, establece ciertas atribuciones y obligaciones. Son diversas atribuciones y obligaciones, pero daré a conocer algunas de ellas. En este caso, corresponde al Tribunal Supremo Electoral esa garantía de velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, de las leyes y disposiciones que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos. Asimismo, el de cumplir y hacer cumplir que se cumplan las disposiciones legales sobre organizaciones políticas y procesos electorales, así como dictar disposiciones destinadas a hacer efectivas tales normas, incluyendo la facultad de acordar directamente las medidas y sanciones necesarias para tutelar los principios que informan al proceso electoral. También tenemos que el Tribunal Supremo Electoral debe poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos constitutivos de delito o falta que tuviere conocimiento en materia de su competencia. También el de dictar su reglamento interno y el de los demás órganos electorales. Publicar también la memoria del proceso electoral y sus resultados dentro de los 6 meses después de que el proceso electoral haya concluido. El artículo 220 nos establece que haya cierta distribución igualitaria de recursos públicos para espacios y tiempos que en los medios de comunicación social. El Tribunal Supremo Electoral formulará el plan de distribución igualitaria de espacios y tiempos, diferenciando entre presidencia, diputaciones y corporaciones municipales. En todo caso, en la distribución igualitaria de espacios y tiempos se determina que la siguiente presidencia, un 50% para diputaciones, un 25% para corporaciones municipales, un 25% quedando a la facultad del candidato, para que en el caso de las diputaciones y corporaciones municipales se pueda ceder total o parcialmente el espacio, tiempo en favor del candidato de la presidencia. Aquel conjunto de magistrados, en este caso aquel conjunto de esos funcionarios públicos con autoridad en este ámbito, con autoridad electoral, se le denomina magistratura, con un tiempo también prudente de durabilidad y establecidos en ley. Recordemos que es una institución de rango constitucional y el Tribunal Supremo Electoral se integra por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, los cuales son electos por el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados y elegidos en una nómina de candidatos propuestos por la Comisión de la Postulación. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral está establecido por estos 5 magistrados titulares. Como magistrado presidente, tenemos a la doctora Irma Elizabeth Palencia Orellana,
resonado nombre en estas elecciones generales. El magistrado vocal 1, el doctor Ranulfo Rafael Rojas Cetina, asimismo la magistrada vocal 3, la doctora Blanca Odilia Alfaro Guerra, el magistrado vocal 4, el magíster Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, y el magistrado vocal 5, que es el magíster Maynor Custodio Franco Flores. Hace un momento les hablaba acerca de que el Tribunal Supremo Electoral cuenta con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Sin embargo, tenemos a los 5 magistrados titulares, pero únicamente tenemos a 3 magistrados suplentes. Ellos son el licenciado Marco Antonio Cornejo Marroquín, el licenciado Marlon Josué Barahona Catalán y el licenciado Álvaro Ricardo Cordón Paredes. Como referencia tenemos al organigrama general del Tribunal Supremo Electoral, pero también tenemos un organigrama específico del Tribunal Supremo Electoral. Y por último, el papel del ciudadano en nuestra democracia no acaba con el voto. Barack Obama. Muchas gracias. Esta fue nuestra presentación acerca del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Continuamos con el grupo número 18, por favor, que está conformado por Kevin Codines, Daniel Obregón, Jaqueli Tecú, Karen Hernández y Erwin Calderón. ¿Están completos? No sé si mencionó a Pilar. Un segundito, vamos a ver. Buenas noches, licenciada. Yo soy la persona que le habló que tenía dengue. Ah, sí. Ajá. Muy bien, ok. Buenas noches, mucho gusto de saludarles. Nosotros somos el grupo número 18. A nosotros nos tocó exponer sobre el organismo judicial. Estoy tratando de colocar mi cámara, pero me está dando algún problema por acá porque no me deja activarla. Les pido disculpas relacionadas al caso. Entonces vamos a iniciar con la presentación, por favor. Vamos a hablar un poco sobre qué es el organismo judicial. Es uno de los 3 organismos del Estado de la República de Guatemala y el cual ejerce el Poder Judicial. En ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto se establece en el artículo 203 de la Constitución y también imparte justicia respecto a los valores y normas del ordenamiento jurídico de nuestro país. La división del organismo judicial. Pues el organismo judicial está organizado de acuerdo a la ley del organismo judicial y en el artículo 52 relativo a las funciones podemos establecer 2 grandes divisiones que tiene el organismo judicial, tanto el área jurisdiccional como el área administrativa. El organismo judicial actualmente está conformado por alrededor de 619 tribunales, distribuyéndose de la siguiente manera. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, 30 salas de cortes de apelaciones, 218 juzgados de primera instancia y 370 juzgados de paz. También podemos saber por medio de nuestra investigación que el órgano supremo es la Corte Suprema de Justicia. Funciones del organismo judicial. Una de las funciones principales del organismo judicial es la de impartir justicia en conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala. Tiene funciones jurisdiccionales y administrativas, las que deben desempeñarse con total independencia de cualquier otra autoridad. Las funciones jurisdiccionales corresponden fundamentalmente con la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que a ella están subordinados en virtud de las reglas de competencia por razón del grado. Las funciones administrativas corresponden a la presidencia de dicho organismo y a las direcciones dependientes administrativas subordinadas a dicha presidencia.
Buenas noches. A mí me tocó presentar lo que es la organización. La organización judicial se divide en dos grandes áreas, las cuales son de acuerdo a sus funciones. Las dos grandes áreas son las siguientes: el área jurisdiccional, que está comprendida está comprendida por la Corte Suprema de Justicia, la que está para impartir y dividir los cuáles son sus funciones, y el área administrativa, que está a la hora de encargar de dividir funciones para que sean impartida la justicia en diferentes juzgados. La organización del órgano judicial se adecua de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley del organismo judicial, reglamento y políticas internas. También me tocó exponer lo que es las garantías. Se instituye como garantías del organismo judicial, según el artículo 205 de la Constitución, las siguientes: la independencia funcional, la independencia económica, la no reconocida de los magistrados y los jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley, y la selección de personal. Muy buenas noches. La función jurisdiccional la podemos encontrar en los artículos 57 y 58 del Decreto Legislativo 2-89, la cual lo define de la siguiente manera. Artículo 57. La justicia. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución Política de la República y demás leyes que integran el ordenamiento jurídico del país. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales le corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos. Ninguna otra autoridad podrá intervenir ni interferir en la administración de justicia. Los organismos del Estado, sus dependencias y entidades autónomas y descentralizadas deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Igual obligación tienen los particulares. En el artículo 58 encontramos la jurisdicción. Se dice que la jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuye de la siguiente manera: la Corte Suprema de Justicia y sus cámaras, la Corte de Apelaciones, la Magistratura Coordinadora de la Jurisdicción de Menores y de los Tribunales de Menores, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Menores, Juzgados de Paz o Menores y los demás que establezca la ley. Tribunales. El organismo judicial está formado por los siguientes tribunales que ejercen la función judicial. Corte Suprema de Justicia es el tribunal máximo y órgano colegiado del gobierno del organismo judicial del país. La Corte de Apelación es el conjunto de salas o tribunales colegiados de segunda instancia, y los juzgados de primera instancia, que son los tribunales unipersonales, es decir, dirigido por un juez. Juzgados de paz o juzgados menores son los tribunales unipersonales menores que tienen la facultad de juzgar los hechos que les son asignados de conformidad a la ley. Tribunales especializados o de jurisdicción privativa. La Constitución y otras leyes establecen entre los tribunales, cortes o tribunales especializados o de jurisdicción privativa son los siguientes: los tribunales militares, los tribunales de cuentas, los tribunales de lo contencioso administrativo, los tribunales de trabajo y previsión social, los tribunales de la niñez y adolescencia, los tribunales de familia, los demás que establezcan la ley. Tenemos los otros tribunales. Existen otros tribunales también fuera del organismo judicial que ejercen la función jurisdiccional privativa en determinada materia, pero no forman parte del organismo judicial. Tenemos la Corte de Constitucionalidad, que esta es la máxima autoridad en materia constitucional. ¿Qué quiere decir? Este como tribunal ejerce tal función privativa
en materia constitucional, así como es el defensor del orden constitucional, intérprete supremo de Constitución. También tenemos el Tribunal Supremo Electoral, es la máxima autoridad en materia electoral. ¿Qué quiere decir? Es de que como tribunal ejerce la función privativa en materia electoral. Además, ejerce otras funciones asignadas por la Constitución y la ley electoral. Este tribunal también es totalmente independiente al organismo judicial. También tenemos el Consejo de la Carrera Judicial, el cual es el órgano dependiente adscrito a la Corte Suprema de Justicia. Este es el encargado de administrar la carrera judicial, aplicar las medidas disciplinarias, nombrar y remover funcionarios y empleados públicos. Asimismo, también este es el que realiza las convocatorias a cargos de jueces, magistrados por oposición y notificar al Congreso de la República el vencimiento del periodo constitucional para el cargo de magistrados de altas cortes. En sí, entre otras funciones, este también es auxiliado por algunas entidades, las cuales son la Junta de Disciplina Judicial, la Comisión de Postulación, la Unidad de Capacitación Institucional. Tenemos también órganos jurisdiccionales de administración de justicia. El sistema de justicia en Guatemala está conformado por varias instituciones, las cuales sirven como órganos auxiliares al organismo judicial, los cuales son los siguientes. Tenemos al organismo judicial, tenemos el Ministerio de Gobernación, también tenemos al Ministerio Público, el MP, tenemos al Instituto de la Defensa Pública Penal, tenemos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, y a la Policía Nacional Civil, la PNC. Anteriormente los compañeros pues ya mencionaron las funciones del organismo judicial, pero vamos a darle una retroalimentación a lo que hemos visto durante la presentación de cuál es la función